mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la palabra de verdad, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Padre del cielo, una vez más nos acercamos a tu trono. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, ahora que vamos a exponer tu palabra, que vamos a exponer tu verdad. Síguenos enseñando, síguenos abriendo nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, todo nuestro ser, Señor. Queremos, oh Dios, glorificar tu santo nombre, queremos ver a Cristo, Señor, en estas sagradas escrituras que tú nos brindas, Señor, este banquete espiritual que nos preparas para esta mañana, para este día, que este sea nuestro alimento, que perdure esta enseñanza en nuestros corazones y en nuestras vidas, para gloria y honra de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como veníamos tratando, vamos a seguir allí en este pasaje. Ya hicimos la introducción, ya hicimos la contextualización de la carta, ya vimos en qué contexto se está produciendo esta carta, cuáles eran las motivaciones del apóstol, cuáles eran los problemas que tenían los hermanos allí en el Asia Menor. Ahora vamos a ver, bueno, el título del tema es la luz de Dios. Y para no dejar cabos sueltos, ahorita tratábamos un versículo, es el que está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan 3:19. Vamos a leerlo para no dejar nada en el aire. Dice así, 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es el versículo que estamos citando ahora. Voy a tratar este tema, o este pasaje, lo vamos a dividir en 3 puntos. ¿Sí? Vamos a ver el primer punto, el fundamento para andar en la luz. El segundo punto, vamos a ver el mandato para andar en la luz. Y el tercer punto, la explicación de andar en la luz. Entonces, el fundamento para andar en la luz lo vemos en el versículo 5. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces ya veíamos, y el texto que acabamos de leer nos dice, y esta es la condenación, ¿sí? que Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y veíamos el ejemplo de una catástrofe, un terremoto en la oscuridad, pero al amanecer, ya cuando está la luz, vemos qué tan enorme ha sido la magnitud de los destrozos, del daño. Entonces, igual sucede con nosotros. Ahora, la luz es un atributo de Dios. Dios es luz. Y
lo que Dios toma siempre lo saca a la luz. Amén. Por eso nosotros de Él no nos podemos esconder. Usted puede esconderse de su hermano, puede esconderse del pastor, puede esconderse de su cónyuge, puede esconderse de sus hijos, y usted es un mundo cerrado. Yo aquí no veo sino caras, pero yo no veo corazones. Ustedes en mí no me ven sino la cara, el aspecto físico, no me ven el aspecto interior, no ven mi corazón, no ven las intenciones de mi corazón, no saben lo que yo estoy pensando ni lo que yo tengo en mente. Alguien, un predicador dice, exactamente puedo hacer, que si nosotros tuviéramos una pantalla gigante y empezáramos a proyectar todos nuestros pensamientos, seguramente que yo tendría que salir corriendo por toda la maldad que yo pienso, y seguramente todos y cada uno de nosotros. O sea, es tanta las tinieblas en que andamos o que andábamos, ¿sí? Que ya esa luz que ha llegado es la que nos baja todas esas malas intenciones. Nosotros podíamos ser malos, igual de malos a Hitler, igual de malos a Garavito, igual de malos al peor corrupto de todo el mundo, de todo el planeta que existió, que haya existido. Pero el Señor, a través de su Santo Espíritu, es el que nos aplaca, es el que ya nos controla. Y yo no sé si a usted le habrá pasado, pero ¿cuántas veces usted no tuvo la intención de coger a una persona, que la Biblia lo llama nuestro prójimo, de cogerlo ahí, ¿sí? Porque me hizo, porque me dejó de hacer, porque, o sea, tantas cosas? Ahora, eso es lo que la Biblia llama pecado, y sabemos de que el pecado es enemigo de Dios, tanto el pecado como el pecador. No es como dicen por ahí, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Ninguna de las dos. Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Y desde que nosotros no lleguemos a arrepentirnos, y veíamos ahora que el arrepentimiento es un don de Dios. Yo no me arrepiento porque quiero, yo me arrepiento es porque el Señor me hace ver mi pecado, hace ver mis tinieblas. ¿Con qué? Con su luz. Él es el que trae su luz y hace salir de todas esas tinieblas, hace salir la luz y hace ver el pecado. Yo me imagino que en muchas de las casas de nosotros aún habrá un cuartico por allá que llamamos el cuartico de San Alejo o el cuartico del Reflujo, que casi nunca visitamos. Y cuando nos metemos allá, eso siempre allá es donde falta el bombillo, allá es donde no hay luz, allá es donde casi nadie entra. Y cuando entramos allá y prendemos la luz, vemos cosas horribles. Pero mínimo hay telarañas, mínimo hay un poco de cosas por allá nomás, y eso está recogiendo polvo y basura y todo eso. Y casi nunca nos gusta entrar allá, y cuando tenemos que entrar, porque ya es la última posibilidad, encontramos cosas que no nos gustan, ¿cierto? Así es nuestra vida cuando está en tinieblas. O sea, todo está ahí oculto, y nadie quiere que nos toquen eso, y por eso es tan difícil de que un pecador llegue a arrepentirse si no es tocado directamente por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que eso nos pasó a todos y a cada uno de nosotros. Nadie quería que nos removieran toda esa maraña de pecado y de corrupción que había en nosotros. Y pasamos de ese estado de tinieblas a ese estado de luz. Ahora ya somos abiertos, transparentes delante de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Abrirle nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Y si hay un pecado que estoy luchando con el Señor, ahí se lo dejo para que usted me ayude. Como veíamos ahora con el caso de Elías, o sea, siempre va a haber un remanente en nosotros de pecado, pero el Señor siempre va a tener un remanente fiel en su santa iglesia. Es la columna y baluarte de la verdad, y dice que las puertas del Hades contra la iglesia no van a prevalecer. Siempre van a haber falsos positivos dentro de la congregación, ya en esta, en aquella, donde sea, pero el Señor siempre va a tener un remanente fiel. Y en este caso, yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque a pesar de que estuvimos alejados de aquí, no sé, 2 meses, 3 meses, veo casi las mismas personas,
y gracias a Dios por ustedes, porque el Señor nos ha sostenido, porque el Señor nos ha guardado. Yo sé que han tenido luchas, igual que nosotros, que hemos tenido problemas, dificultades, que hemos patinado, pero el Señor siempre nos ha sostenido con su mano poderosa. Y eso es lo que, perdón, el apóstol aquí nos dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él y eso anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. De Él no nos podemos esconder. Y como veíamos ahora, o sea, la principal luz que nosotros tenemos es andar en Él, reconocer de que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Ojo, suficiente, nosotros no tenemos que agregarle nada más. ¿Se acuerdan de la otra vez de la ecuación que veíamos? Cristo más cero, Cristo más nada, igual a la salvación. O sea, nosotros no tenemos que añadirle nada. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio. Lo único que tenemos que colocar es nuestros pecados y por fe entender de que somos salvos. No tengo que acudir donde ningún santo, ningún brujo, ningún X o Y persona, ni tampoco hacer ninguna obra. Eso es lo único que yo tengo que hacer, creer en Él. Que yo soy un pecador primero que todo. Si yo no reconozco que soy un pecador, estoy cero. Si yo digo, no, es que en mí hay algo que me hace ver bueno, estamos fallando. Es que yo hacía tantas obras buenas y por eso el Señor me tuvo en cuenta. Error. No teníamos nada, y en Isaías nos dice, todas esas obras que nosotros pensábamos que eran buenas, ¿cómo eran? Como trapos de inmundicia. O sea, toda obra que nosotros decíamos, ay, es que yo soy muy bueno porque yo le ayudo a los pobres, porque yo le ayudo a las viudas, porque a mí me encanta servir a los ancianos, porque a los huérfanos, todos esos son trapos de inmundicia. Ahora, ustedes han visto tantas fundaciones que hay ahora en el mundo, que la fundación de Bill Gates, que la fundación del éxito, que la fundación de Ardiga Lule, que la fundación de X o Y rico, ¿sí? Todos esos son trapos de inmundicia, todos esos son para mostrar bondad delante del mundo, pero delante de Dios están rechazados. Santiago nos dice que nuestra fe esté adornada por nuestras obras, pero es nuestra fe, ya después de haber sido salvados, después de haber reconocido que éramos inútiles, que estábamos incapacitados para nuestra salvación. A partir de ahí, ya es que sí podemos hacer buenas obras y van a ser reconocidas por Dios. Es más, Él dice que nos preparó esas buenas obras de antemano para que nosotros las hiciéramos, para que nosotros vivamos en ellas. Perdón, entonces ahora no es que las podamos hacer, las debemos hacer. Debemos hacer obras para la gloria de Dios. Y el mismo Santiago nos dice, yo no puedo ver a mi hermano pasando necesidad y decirle, venga, yo oro por usted, yo lo amo mucho y consuélate y vete en paz. Y yo le tengo que decir, hermano, ¿qué necesita? Hermano, ¿cuál es su necesidad? ¿En qué le puedo ayudar? Y si yo no puedo, entonces me reúno con otros hermanos y vamos a ayudarle a este hermano que está en necesidad. Pero, el pero es que sea un verdadero creyente, que ande en luz, que no es porque su pecado lo lleva a estar en necesidad. ¿Sí? Entonces, el fundamento para andar en la luz es reconocer de que la luz es Cristo, de que yo ya no amo las tinieblas, yo amo la luz, lo amo a Él, y si yo lo amo a Él, tengo que vivir en luz. También el mandato para andar en la luz, segundo punto. El versículo 6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué nos lleva a este versículo? A andar en una verdadera comunión con Él, a no practicar las tinieblas. Yo no puedo ser uno aquí
en la casa de Dios, en la iglesia, en el culto, cuando me reúno con mis hermanos y tener una apariencia de santidad, una apariencia de yo no hago nada, y después cuando salgo de aquí soy un total hijo de las tinieblas. Eso no es compatible. Yo tengo que vivir siempre constante. Eso se llama vivir rectamente, ser recto en la presencia de mis hermanos, en la presencia de los que me pueden ver, como cuando yo estoy a solas. Y yo la otra vez les decía, el verdadero creyente se ve es cuando está a solas, cuando está a solas con sus tentaciones, con su pecado, cuando yo puedo hacer lo que me da la gana y nadie me está viendo. Ahí es donde yo realmente le puedo probar al Señor y me puedo probar a mí mismo si soy o no soy un verdadero creyente, si soy un falso positivo o soy un verdadero creyente. Cierto que ahí es donde llega la tentación más dura, más difícil. Y ahí es donde yo le tengo, como dicen los muchachos, como decían algunos por ahí, donde yo le tengo que mostrar finura al Señor. Yo le tengo que sacar mi casta de verdadero hijo de Dios y todas las tentaciones que vengan, decirle no. Y decir no con firmeza. Ahí es donde yo tengo que estar firme en la roca que es Cristo. Amén. Amén. Algunas veces se nos presentan esas oportunidades de hacer lo malo. Tenemos que desecharlo. Y si usted se está dejando llevar por esos malos pensamientos, en estos días leía a un autor y él decía, miren, aún nuestros pensamientos los tenemos que moldear. O sea, uno dice, listo, yo no lo hago, pero debo dar rienda suelta a mi imaginación. Yo a esa persona me provocaría cogerle y ay, es que yo, pero es que no, ojalá que aún en esos pensamientos nosotros tenemos que, alto, no más, porque esos pensamientos me empiezan a mí a contaminar, me empiezan a mí a llevarme a un desenlace, y yo le doy rienda suelta a esa loca de la casa que es la mente, a darle rienda suelta y se va y sigue y hace, en fin, y resulta que yo estoy ahí, estoy maniobrando, estoy maquinando un pecado. Y dice que el pecado primero es un deseo y luego se materializa. O sea, el pecado no surge así. El pecado generalmente yo le voy dando forma, lo voy moldeando hasta que lo llevo y lo saco a la luz. Por ejemplo, si yo le voy a ser infiel a mi esposa, yo no, es que se me presentó la oportunidad que, qué pena con usted. Yo primero estoy maquinando y estoy llevando un poco de situaciones y luego las estoy materializando. Cuando me enfrenta la oportunidad, ya, le doy rienda suelta al pecado, o sea, eso ya venía de tiempo atrás. Igualmente sucede con los otros pecados. Esos pecados los voy maquinando, entonces yo de entrada tengo que decirle a ese mal pensamiento que se me viene, no, y llevar todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Dice que yo debo yo debo pensar todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, que si hay algo positivo en ese respecto a la palabra de Dios, en eso es que yo tengo que pensar. Porque usted puede decir, yo no lo hago. Ahora, ¿por qué es tan mala la televisión? ¿Por qué son tan malas las películas? ¿Por qué? Porque ahí nos están despertando inconscientemente unos sentimientos de desahogo. Lo que vuelvo y les digo, si usted tiene algo contra otra persona y usted está viendo una película de violencia, usted dice, es que mire, vea, y vea, ay, como le dieron dedos. Claro, ahí usted se está desahogando sin pensar. La misma música, todas estas cosas nos llevan, no, es que yo lo escucho así, porque de pronto pasé la emisora y la encontré y me gustó esa mujer, no, y lo dejé ahí. Y después usted vuelve y la escucha, no, es que me gustó ese mensaje, no, es que las telenovelas, todas esas cosas van despertando en nosotros sentimientos que muchas veces tenemos controlados o que el Señor quiere que tengamos controlados. Es cierto que todavía hay un remanente de pecado en nosotros,
pero no lo podemos estimular. Antes lo tenemos es que oprimir, lo tenemos que reducir a su más mínima expresión cada vez que pueda. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es necesario que yo no le dé oportunidad a mi voluntad. Es necesario que yo le dé cabida y rienda suelta. Es a la voluntad de Dios. Yo tengo que llenar mi corazón. Es de la palabra de Dios, no más. Ni siquiera lo que usted piense. Usted puede pensar cosas muy bonitas, cosas muy especiales, pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, eso es tiempo perdido. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice, lumbrera es a mis pies tu palabra. ¿Qué es una lumbrera? Es lo que me está mostrando por donde yo debo caminar. Es una lámpara, es una linterna. Y esa es la palabra de Dios, no hay más. No hay otra, no hay otra motivación para mi vida. Si yo quiero conocer a Dios, ¿dónde voy a encontrar? ¿Dónde voy a encontrar conocimiento de su palabra, sabiduría de su palabra? En ella, en la palabra de Dios, no en ninguna otra. Entonces esto me lleva a que yo todos los días reduzca mi pecado. Ahora, esto debe volverse algo en mí innato, que yo huela el pecado. Ya mi señora le digo que ella tiene olfato de sabueso. Entonces, ¿por qué? Porque ya saca olores que hay, huela, ¿de dónde? Ah, claro, al momentico empieza a oler. O sea, así nosotros tenemos que oler el pecado. O sea, volvernos unos sabuesos, unos expertos en que allí hay pecado. No, eso no me conviene, un momentico. Nada. Que venga, que lo vamos a invitar a una fiesta, a una reunión, que a un paseo. ¿Quiénes van? Ah, que es que vamos los compañeros de la universidad, los compañeros del colegio, todos son una mano inconversa. Resulta que usted a ellos no los va a poder convencer. No, es que yo los voy a ir a evangelizar. Error. Ellos van es con otras intenciones. Ellos no van dispuestos a que usted vaya y les hable la palabra de Dios. Entonces usted tiene que saber discernir que ese no es el momento y que usted va a salir más perjudicado que bendecido. Habrá otro momento en que usted podrá evangelizarlos a ellos y la mejor opción es personal. Ahora, aquí debo hacer un paréntesis. La primera forma de evangelizar es hacerle ver a la persona su pecado. Es difícil y es lo que más cuesta. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan la verdad y menos en su cara. Cuando la persona viene donde nosotros y nos dice, ay, o sea, ya viene aplacado, empecémosle a aplicar en la palabra de Dios, es que usted es pecador, es que tú estás enfermo con la lepra del pecado. Y mientras no te coloques una buena medicina, que es Cristo, o sea, tiene que ser confrontado su pecado con la ley de Dios. Y su medicina es Cristo, de resto, nada más. Un enfermo busca una cura, va donde el médico, se hace un tratamiento, y muchas veces son inyecciones que a la mayoría no nos gustan, o les tenemos miedo. ¿Sí? Y recordemos que ¿qué pasa con el pecador? Dice, está podrido, desde su cabeza hasta sus pies es una podrida llaga. Y cuando hay una llaga, ¿eso qué quiere decir? Infección. Mínimo benzetacil o penicilina. Y eso duele. ¿Cierto que sí? Entonces, a un pecador hay que darle una buena dosis de Cristo. O toda la dosis de Cristo. Y si no la recibe, y mire, desde ahí es donde nosotros empezamos a ser verdaderos creyentes o falsos creyentes. Desde un creyente no le puede estar diciendo, mire, es que Dios lo ama. Mire, es que Dios quiere lo mejor para usted. Dios sí quiere lo mejor para usted, pero siempre y cuando usted se arrepienta. Todos los que estamos aquí somos verdaderos hijos de Dios, hemos tenido que pasar por ese fuego, por esa confrontación de mi pecado. Y tenemos casi todos los días que seguir pensando. O yo me deleito en mi pecado, o yo renuncio a él y me deleito en Cristo.
Es la única forma, no hay nada más. Yo me deleito en Cristo, me deleito en mi pecado. Y si yo me estoy deleitando en mi pecado y de vez en cuando voy a las reuniones, voy a la iglesia, entonces yo estoy, como dice el pastor Sergio, soy un bacalao. Estoy andando en dos aguas, en agua dulce y en agua salada. O sea, yo a todo el mundo estoy bien con todo el mundo. Y eso no puede ser así. La palabra de Dios dice, y enseguida lo vamos a ver ahí en Juan, dice, si amamos el mundo, aborrecemos a Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Usted quiere ser enemigo o amigo de Dios? ¿Usted quiere todavía vivir en la ira de Dios o ser hijo de Dios? ¿Qué dijo el Señor cuando estaba bautizando Juan al Señor Jesucristo? Este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, en quien tengo complacencia, en quien me agrado. ¿Y por qué se agrada tanto el Padre en su Hijo? Porque hace su voluntad, porque es obediente. Y dice, por lo que aprendió obediencia, dice Pablo en Filipenses, dice, por cuanto aprendió obediencia. O sea, Cristo necesitaba aprender obediencia. Él era Dios, él tenía esa comunión íntima con el Padre. Y dice, sin embargo, aprendió obediencia, dice, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y por eso es que nosotros decimos gloria a Cristo, y le damos la gloria y le damos nuestra vida, porque hemos entendido, no por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de nadie, sino que nos lo reveló nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Nadie de los que estamos aquí quería venir a Cristo, ninguno queríamos venir a Cristo, sino que fuimos traídos por la voluntad de Él. Él produjo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos ya. Entonces, nuestra renuncia al pecado, nuestra impecabilidad, tiene que ser algo natural, algo que fluye ya. Nosotros ya no debemos amar ninguna tinieblas, nada, cero con el pecado, y saber discernir, como los abuesos, donde hay pecado, nada, cero pecado. Yo soy de Cristo, y yo soy de Cristo, y yo soy de Cristo, y yo soy de Cristo. Y lo que yo vea que no agrada a Cristo no es para mí. Eso ya no me conviene a mí, no me convence. Y todos los días, como oramos en el Padre Nuestro, Señor, guárdanos de no caer en tentación. Usted le ora por eso al Señor, de que no le deje caer en tentación. Pues órele a eso, órele por eso, porque tenemos que pedirle al Señor de que no nos deje caer en tentación. ¿Se acuerdan? Días pasados veíamos que teníamos que huir de la fornicación, ¿sí? Pablo dice, huir de la fornicación, no dice enfréntela, no dice enfrente el adulterio, no dice enfrente cualquier otro pecado, no, ningún pecado usted, ¿por qué? Como dice el dicho popular, tenemos rabo de paja. Dice, el que se crea muy firme, cuide que no caiga. Y ninguno se puede dar ese lujo de exponerse a una tentación y decir, yo salí ileso. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, para no enfrentarnos al pecado, sino huir del pecado. Y le dice Pablo a Timoteo, dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero mientras no tenga espíritu de poder, es mejor que corra, y corra todo lo que pueda. ¿Sí? Cualquier tentación que venga, no se ponga a enfrentarla, corra. El espíritu de poder es para usted cuando ya no tiene más salida de frente al pecado, pero ahí es donde, pero mientras pueda, corra, no se ponga a darle papaya, corra del pecado. Y entonces tenemos que ser
Tenemos que llegar a ser que nosotros ese pecado, la impecabilidad sea un hábito natural. Que yo no peque, que yo no le dé siquiera rienda suelta a mis pensamientos. De que usted ore, dentro de sus oraciones, Señor, no me metas en tentación, Señor, yo por favor hoy no quiero pecar, Señor, yo por favor hoy no quiero ni siquiera ser tentado por el pecado. Y cuando usted le ora así, el Señor va a coger su corazón y lo va a volver primero más fuerte, y a usted no lo va a dejar meter en tentación. Y con todo el que usted hable, mire, desafortunadamente los hombres estamos más expuestos porque nos encontramos con un amigo y el mismo nos empieza a hablar un poco de tonterías. De que hay que mirar a la vieja, que mira, que yo no sé qué. Qué pereza, ya a uno no le interesa eso. Mira, que es que, no interesa. Entonces, uno deja de frecuentar a sus amigos. Uno ya sabe que fulanito no habla y no es del otro. Entonces, todos son, como se dice, formados a la imagen del mundo, no a la imagen de Cristo. Entonces, uno, ¿quién busca? Es los amigos, los hermanos, los que usted se puede sentar a hablar con ellos de temas relacionados con la palabra del Señor, y que está en las mismas luchas que estoy yo, y que me puede dar luz, que me puede dar un consejo de cómo puedo lograr salir de tal o de ese problema. Me puede citar un versículo de la Biblia que ha sido de provecho para él, o puede ser para mí, o que yo le pueda dar un consejo también a él. Ahora, todos aprendemos de todos, no solamente aprendemos de los pastores, no solamente aprendemos de los que son teólogos, sino de cualquier hermano se puede aprender, porque todos tenemos el Espíritu de Cristo y tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros nos tenemos que llevar. Yo tengo la mente de Cristo. Si usted se ve en una circunstancia donde no sabe qué hacer, pídale dirección al Espíritu Santo, dígale: yo tengo la mente de Cristo. Cristo, ¿qué haría en esta situación? Y si no sabe qué hacer, entonces métase en oración. Y Él siempre le va a dar la salida. Amén. Siempre nos va a dar la salida, porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Amén. Ahora, dice también, en el versículo 7 y 8 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como les decía, el problema que estaban viviendo los hermanos allí en Asia Menor era que estos falsos maestros les estaban diciendo que como Cristo no era Dios, como la persona de Cristo había dejado su deidad, entonces que ellos podían pecar y que el pecado no les era contado. Pero aquí el apóstol Juan les dice: un momentico, ninguno puede decir que no tiene pecado. Pecado sí tenemos. El pecado ha sido en nosotros perdonado, pero seguimos teniendo un remanente de pecado y tenemos que tener cuidado. Pero si alguno peca, si alguno se desliza, si alguno es cogido desprevenido, tranquilo, abogado tenemos a Jesucristo. Pero no es que nos deleitemos ya en el pecado, no es que lo vamos a seguir teniendo por costumbre, sino que tenemos que ponerle freno a ese pecado. En Proverbios 10:23, creo que si no me falla la memoria, dice que si confesamos, que debemos confesar nuestros pecados y apartarnos de Él. Nada nos ganamos con confesar y seguir a Él. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice en una parte, dice alcanzará misericordia, y en otra dice prosperará. Mire que son dos cosas distintas. Primero alcanza misericordia y luego es prosperado. Ahora, ¿prosperado en qué? Primeramente en su parte espiritual, y en su parte material, que el Señor nos prospere como Él a bien lo tenga. Entonces, no podemos tampoco, irnos a los extremos. O yo peco porque ya han sido perdonados. Acuerde que Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces yo no puedo decir, como Cristo me perdonó mis pecados futuros, entonces sabía que yo iba a pecar.
y puedo darle rienda suelta a mi pecado, y como le decía ahora, poner a volar mi imaginación y todo eso. No, yo tengo que ponerle freno y estar alerta. Dice, si el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, yo no me puedo dormir en los laureles. Yo no, ustedes han visto esos videos de Discovery Channel o de la National Geographic, que son esos leones buscando la presa, buscando esos animalitos y son por allá sigilosos, y así es el diablo. Él no se muestra, él está por ahí rondando y viendo a ver en qué momento le damos la papaya o le damos el chico para que... Ahora, él dice que anda como león rugiente. Él no hace sino un rugir, porque no nos puede tocar, pero sí nos asusta. Entonces, si nosotros no lo conocemos, si nosotros no estamos alerta con el rugido de él, inmediatamente vamos a caer. O sea, tenemos que estar alertas, pendientes. Dice ser sobrios. Ser sobrios es estar pendiente, como un soldado cuando está de guardia, cuando está de centinela. No se puede dormir, porque entonces llega el enemigo y acaba con todo. Por eso lo pusieron de centinela. Ahora nosotros tenemos que ser centinelas en nuestra vida, en nuestra forma como nos comportamos. Por eso también vimos una enseñanza acerca de cómo tenemos que vivir. ¿Sí? Dice que tenemos que estar pendientes, examinándonos a nosotros mismos. No podemos dejarnos llevar muchas veces por la rutina. No, es que yo, definitivamente yo ya llevo tantos años en el Evangelio y yo ya no peco. Ojo, que dice que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No podemos ignorar que él sigue trabajando. Aunque él ya está vencido, aunque él no puede tocarnos, él sigue intentándolo. Dice, en Filipenses nos dice que nosotros somos más que vencedores. Ahora, ¿por qué somos más que vencedores? No porque vamos a tener todo lo que queramos, sino porque Cristo ya venció en la cruz. Y si nosotros somos de Cristo, somos nuevas criaturas y ya somos vencedores. Entonces usted no se puede amedrentar por los rugidos de Satanás, ni por las acechanzas de Satanás. Ya somos vencedores. Usted tiene que tomar la bandera, el estandarte de que usted ya es un vencedor. Y todo lo que le está diciendo el apóstol Juan a esos hermanos allá en Asia Menor, es decirles, mire, Cristo sí vino en carne. Yo lo vi, yo lo oí, yo lo palpé. Entonces créame a mí. Y crea que usted ya es un vencedor. ¿Por qué? Porque Él murió por usted y murió por mí. Entonces ya somos vencedores. No se deje amedrentar. El pecado es una simple ilusión, pero que si la dejamos coger fuerza, nos va a llevar unos cachos. ¿Sí? Es como si usted pasa por una carretera y usted dice, oh, que es muy peligroso, pero si usted no ve nada, o usted sale sin gafas, no ve nada, y llegó el camión, el bus y ¡frum! Se fue a la misma. Cuando usted lo sintió fue porque ya lo llevó. Entonces tenemos que estar muy pendientes, o sobrios, atentos, de que nada nos suceda. Ahora, como tercero, la explicación de andar en la luz. Entonces ya hemos visto en el punto anterior que debemos confesar nuestros pecados y debemos también que si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, hay pecados que nosotros sencillamente no nos damos cuenta. Usted se montó a un bus, usted va de afán y usted empieza en la mente a posar el conductor. Llega cualquiera y lo estruja, usted ya está pecando, usted ya está haciendo cosas que no son. Porque cualquier problemita en la casa, con su esposa, con sus hijos, y uno ya se salió de casa y ya está pecando. O sea, son pecados que muchas veces no somos conscientes de ellos, pero tenemos que confesarlos. Al final del día,
O cada vez que nos acordemos, Señor, perdóneme por mis pecados, conscientes e inconscientes, y mucho más por los pecados de comisión, que son los que hacemos muchas veces voluntariamente. ¿Cómo es un pecado voluntario? Resulta que yo llegué tarde y que digo, es que empiezo a sacar disculpas. ¿Por qué no trajiste la tarea? Profe, es que ¿cómo le parece? Y le sacamos un cuento ahí todo raro. Estamos guardando nuestra imagen, estamos guardando nuestra postura. Ese es un pecado de comisión, que yo soy consciente que lo estoy haciendo. Ahora, es pecado. No es que es una mentirilla piadosa, no es que es una mentirita blanca, cuando nos negamos al teléfono, cuando nos negamos y digan que no estoy, cuando tal cosa. Todos esos son pecados de comisión porque somos conscientes. Los pecados de omisión son los que yo no soy consciente en ese momento, pero que lo estoy cometiendo. Y recordemos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, y todos esos pecadillos son tinieblas delante de Dios. Y ahora sí, el tercer punto dice la explicación de andar en la luz. Dice, aquí se refiere Juan con mucho cariño a ellos. Dice, mire, ustedes han sido engañados, ustedes están siendo engañados, ustedes están siendo engañados, ustedes los están tratando de engañar, pero miren, no se vayan a dejar contaminar. Y con mucho amor les dice, hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis. Mire, para que no pequéis. No les dice, de vez en cuando pueden pecar. Tranquilos, si pecaron, dice, no pequéis. A pesar de que tenemos abogado, a pesar de que Cristo sabe nuestra condición, no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, pero la condición es no pecar. A Jesucristo tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí hay dos puntos que quiero tocar. Cristo es la propiciación. ¿Qué es propiciación? ¿Alguien sabe qué es propiciación? Pecado por otros. ¿Dónde está por otros? No. Propiciación es calmar la ira de Dios. Cristo fue propicio por nosotros. Nosotros estamos bajo la ira de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, igual que todos los pecadores que hay en el mundo. Están bajo la ira de Dios. ¿Cristo qué hizo en la cruz? Cargó con todos nuestros pecados. Entonces, cuando yo estoy orándole al Señor en el nombre de Jesucristo, el Señor le dice al Padre, Padre, escucha a Jorge. ¿Por qué? Porque yo ya pagué por él. Porque yo calmé la ira tuya hacia él. Él fue propicio para mí, como ha sido propicio para todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído y los que somos hijos de Dios. Y segundo, dice porque Él la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí ha surgido un debate. ¿Cristo murió por todo el mundo o Cristo murió por algunos? ¿Saben? Murió por todo el mundo. Bueno, la idea es, Dios si quiere que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad, ese es el deseo. Pero desafortunadamente no todos pueden venir. Entonces, ¿qué pasa? Solamente murió por algunos. ¿Por cuáles? Por los que Él escogió, entre los cuales estamos nosotros. Él quisiera que todo el mundo fuera salvo. Es el deseo de Dios, y por eso escribe aquí, por todo el mundo. Pero sabemos que no es así. Es únicamente por los que Él escogió. Entonces, que quede eso bien claro, que aquí no se presta la Biblia a confusión. ¿Sí? Bueno, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dos cosas también. Primero, hay que conocerle. Primero, hay que leer su palabra. Hay que estudiarla, hay que escudriñarla para poderle conocer.
Si yo no lo conozco, me importa 5 que me haya salvado o no me haya salvado, que yo esté bajo ira o que esté bajo maldición, que no me importa porque no le conozco. Y dice, y si le conozco, ¿qué tengo que hacer? Dice, guardar sus mandamientos. Y en otra parte dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque yo no los llevo en mi propia capacidad. Yo los llevo es en la capacidad que Él me da para andar en Él. ¿Sí? En otro lugar dice que nosotros tenemos, somos guiados por el Espíritu Santo. Dice, los que no son ni voluntad de carne ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Él pone en mí el que sus mandamientos no sean gravosos, que sean una carga suave, una carga liviana, porque ya no lo estoy haciendo en mi propia capacidad. Dice, los que tienen el Espíritu Santo, dice, estas cosas se han de discernir espiritualmente. Porque aquí no hay inconversos, o la mayoría de los inconversos no asisten a las iglesias, porque no son guiados por el Espíritu. Cuando una persona llega a escuchar el Evangelio, es porque el Espíritu lo trae, es el que lo trae, es el que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Jesucristo. Mire, ese es el principal pecado de todos. Una persona puede matar, una persona puede robar, una persona puede ser un violador, un pervertido, pero el principal pecado es no creer en Jesucristo. Ese es el principal pecado. Entonces, todas las personas están. Ahora, hay gente que dice, yo sí creo en Cristo, yo creo en Dios a mi manera, pero ¿cuándo? Cuando le conviene. Su vida no está expuesta y dispuesta a servirle a Él, sino cuando le conviene. Usted cuando saca un paraguas, usted cuando se pone un abrigo de lana bien calentador cuando está haciendo invierno, ¿cierto? Usted no lo pone todos los días, ni sale de paraguas con un sol bien abrasante, bien caluroso. Igual, hay gente que no busca a Dios sino cuando lo necesita. Ahora ustedes van a preguntar, hermano, pero es que yo conozco gente que sin ser creyentes, sin venir a la iglesia, y el Señor les ha hecho milagros. Puede ser, pero eso está dentro de la gracia común. Dios les tiene, como dice el Señor Jesucristo, dice, Él hace salir su sol sobre buenos, sobre justos e injustos. Perdón. Y una persona se puede comer tranquilamente un banano, una manzana, y todo eso es producto de ¿quién? De la naturaleza. ¿Y quién está en control de todas las cosas? El Señor. Dice que Él la sostiene su creación. ¿Y por qué un impío igual que yo puede disfrutar de eso? Por la gracia común. Pero hay una gracia salvadora, hay una gracia específica, la gracia especial que es para sus hijos, que es para nosotros. Ahora, esa gracia especial consiste en que por nosotros, por usted y por mí, es que el mundo no va de mal en peor, o si va de mal en peor, pero no tan pervertido como podría ser. ¿Por qué? Porque nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, somos los que estamos todavía conteniendo que esa podredumbre, que esa total depravación no llegue a su máxima expresión. Sin embargo, por ahí vemos casos aislados donde personas realmente depravadas muestran su expresión más alta, pero no en todo se da por la gracia especial que tenemos los hijos de Dios. Entonces mire, usted y yo somos fichas de un rompecabezas de Dios, que Él no permite de que el mal se levante a su máxima expresión. ¿te hago entender? ¿Sí? Entonces por eso nosotros no somos cualquier usted no puede decir, ay, es que no, el Señor se olvidó de mí. No, el Señor lo tiene a usted y a mí nos tiene en cuenta. Donde quiera que nosotros estemos, somos luz. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? El Señor les dice, vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo, hermanos, somos la luz del mundo. Y donde quiera que estemos, somos luz. En Filipenses nos dice, ustedes son luminarias.
¿Qué son luminarias? Miren, si entendemos por luminaria, es una lámpara grande, un reflector que está alumbrando algo que está en tinieblas. Y eso somos nosotros, somos luminares. Entonces, nuestro trabajo no es insignificante, nuestra presencia no es insignificante. Es que yo soy un ciudadano común de Medellín, un ciudadano común de Colombia, un ciudadano común de este planeta. Hermanos, usted y yo somos luminares del mundo. Y somos los que estamos haciendo que esas tinieblas resplandezcan. Y tenemos que hacer que esas tinieblas donde nosotros estemos resplandezcan. ¿Cómo? Si usted está en un lugar y tiene que hacer una fila, respete la fila. Si usted va a pasar una calle, espere que el semáforo cambie. Si usted va en su carro, espere que el semáforo cambie. Respete las normas de seguridad, respete las normas de tránsito, todo. ¿Por qué? Porque, usted, en estos días veníamos de Santa Elena y ya llegando al centro, pasamos por un semáforo y decía el pastor Sergio, este semáforo nadie lo respeta. Y nos parábamos ahí a esperar que el semáforo cambiara y pasaban los buses, los otros carros, y pasaban el semáforo. ¿Pero por qué se lo pasaban? Porque no había cámara de seguridad, no había cámara de vigilancia. Donde hay cámara, ya, no, aquí tengo que parar. ¿Por qué? Porque es que me van a cobrar una multa, me llega la fotomulta. Pero es por eso, nosotros tenemos que respetar todo eso, como hijos de Dios. No solamente la ley moral de Dios, sino también la ley civil de donde nosotros estemos. Bueno, y nos dice, en el versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, ¿a quién le hacemos nosotros mentiroso? Primero nos hacemos nosotros mentirosos. Exacto. Y en otro lugar, en otra parte de la escritura nos dice que por causa de nosotros, cuando somos malos creyentes, o sea, no somos creyentes, sino que somos falsos positivos, dice, hacemos blasfemar el nombre de Cristo. Miren qué cosa tan dura. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho blasfemar el nombre de Cristo? Empezando por aquellas iglesias mal llamadas de la doctrina de la prosperidad. Están haciéndole quebrantar la fe y apagar la fe de muchas personas. Otras veces cuando nosotros damos mal testimonio. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado mal testimonio? ¿Cuántas veces nosotros vamos, y no es porque el hermano Humberto esté aquí, nosotros vamos a hacer una fila y hacer un reclamo ante un funcionario público y él dice, no, es que eso no se puede porque... y nos agarramos con el funcionario. Pasa mucho, cantidades. En una EPS, no me quieren dar la cita, no me quieren dar el medicamento, no me quieren... usted, mire, no sé qué. Esa persona únicamente está cumpliendo directrices que ya le fueron asignadas, políticas que ya fueron establecidas. Usted no se enoje con él, vaya a buscar la cabeza. A mí cuando me pasa eso, niña, por favor, ¿quién es su jefe? Niña, por favor, ¿con quién puedo hablar? Que no, que es que... bueno, listo, entonces voy, hombre, ya quién es el director aquí. A mí me ha pasado. A mí me pasó con la hija que teníamos que le estaban haciendo, que teníamos que le hicieron quimioterapia. Y muchas veces nos negaban que no, que venga, dígame quién es su jefe. Que es que, bueno, entonces ahí accedí. Yo, sí, es que sí lo podía hacer. No, es que yo no tengo ningún problema en ir a hablar con su jefe. Si usted no puede, pues a ver a alguien que va a poder. Pero no enojarnos, ni tratarla mal, ni decirle de que se va a morir, porque el que quedó mal soy yo. Dígame donde después yo llegue y me encuentro esa persona en una iglesia o que esté asistiendo, me diga, usted viene aquí, no, yo aquí no quiero estar. Seguro que me va a decir así. Eso es mal testimonio. Estamos haciendo que sea blasfemado el nombre del Señor. Entonces por eso es tan delicado el decir que yo le conozco y no guardar sus mandamientos.
Y dice, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esa es la lucha que nosotros tenemos todos los días, luchar contra la verdad, de que la verdad se establezca. Yo le decía a mi esposa en estos días, mire, nosotros no podemos pretender que la otra persona cambie, tengo que cambiar soy yo. Pero no cambiar tampoco en mi propia fuerza, sino por la palabra del Señor. Si el Señor me dice, guarde la verdad, si yo la guardo así, ni en mi casa ni en mi ciudad la guarden, pero yo soy el único que la guarda, yo soy el que le estoy dando la gloria a Dios. La gloria en últimas, ¿para quién es? Es para Él. Que es que nadie respeta este semáforo, yo tampoco lo respeto. ¿Quién me va a ver? El Señor me está viendo. Y yo tengo que guardar su palabra y guardar su verdad. Y por esos detalles insignificantes es que yo voy acumulando y me voy haciendo más fuerte. Si usted empieza a practicar eso en su casa y luego en su trabajo y luego en su universidad, en su colegio, donde quiera que usted esté, seguro no esperar que la otra persona cambie usted, porque es que nosotros le vamos a dar la gloria a Dios. ¿Qué nos va a decir el Señor? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si usted es fiel en su casa, si usted es fiel con su entorno ahí pequeñito, y después ya le va a ser más fácil en el otro entorno más grande. Pero muchas personas, como les decía ahora, son bacalaos de dos aguas. No, yo aquí soy una lumbrera, pero con mis amigos y con otras personas, no, que va, que charlo, y palabras de grueso calibre, y chistes de doble sentido, y no me interesa. ¿Sí? Eso es que esas personas, si se dan cuenta que yo soy cristiano, o si saben que soy cristiano, no, es que con este se puede charlar porque su religión la tienen poco, ¿sí o no? Y a la hora de la verdad que yo les vaya a hablar en serio, no me van a tener en cuenta, porque dicen, este es igual, este dice que va a la iglesia o que lee la Biblia, pero no me van a respetar, y estoy blasfemando el nombre de Cristo. Ahora, dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por un lado, si yo soy un mal creyente, si yo soy un mal testimonio, estoy haciendo blasfemar el nombre de Dios. Pero por el otro dice que el amor de Dios se va perfeccionando en mí. ¿Y qué estamos buscando? La santidad. Estamos buscando el ser todos los días más parecidos a la estatura de Cristo, de un varón perfecto, que seguramente no lo vamos a conseguir, pero al menos apuntarle. Ahora, Él nos va a ir perfeccionando poco a poco. Cuando se habla de la perseverancia de los santos, la perseverancia de los santos es que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, nunca vamos a retroceder, nunca vamos a volver al mundo. Y si volvemos, de allá nos rescatan. Y si volvemos, de allá nos rescatan. En Pedro, él hace dos alusiones. Uno, al puerco. Dice, el puerco usted lo lava, usted lo organiza, pero apenas usted le da libertad, dice, vuelve al lodo. Sí. La puerca lavada vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito. Pero no así pasa con el verdadero creyente. ¿Por qué? Porque usted no vino porque quiso. Usted vino porque Cristo lo trajo. Porque Dios lo escogió y nos puso en las manos de su amado Hijo. Entonces Él no nos va a dejar perder. Él no va a dejar que nosotros volvamos al lodo ni que volvamos al vómito, porque somos de Él. Nosotros no vinimos por nuestra voluntad, ni tampoco nos vamos a ir por nuestra voluntad. Vinimos por la voluntad de Dios y nos quedamos por la voluntad de Dios. Amén. Estamos en sus manos y Él dice, y nadie las podrá arrebatar de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos. Amén.
Esa es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios, ahí es donde está de pronto el recordar, el insistir. Mire, examínese, a ver si usted es de Dios, examínese. ¿Por qué? Porque esa es la confianza que tenemos en Él, ¿sí? Que somos de Él y Él no nos va a dejar perder. Y por eso somos más que vencedores. Y por eso no nos podemos perder, no nos podemos echar atrás. Es cierto, nos desanimamos, es cierto, nos deprimimos, es cierto. Hay veces nos provoca tirar la toalla, es cierto. Como yo me ponía a pensar la otra vez, estaba pasando una situación muy difícil. Y yo decía, ¿pero qué? ¿Yo de aquí qué hago? Volverme al mundo. ¿Qué me ofrece el mundo? ¿Qué tiene el mundo para ofrecerme más de lo que me puede ofrecer Cristo? Nada. Es más, estoy en Él y si no tengo nada, como dice Habacuc, así no hayan ovejas en la majada, así la vid no produzca sus frutos, así no haya nada, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Tarde o temprano, apenas pase esta prueba, apenas pase esta dificultad, apenas Él cumpla su propósito en mi vida, me va a levantar otra vez, me va a restaurar. Él no me va a dejar caído, me va a levantar siempre. Dice, cualquier prueba, por difícil que sea, dice, Él siempre nos va a dar fortaleza para no resbalar, para no caer. Y si caemos, dice, abogado tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en la luz de Dios, vivir en la luz de Cristo. Nada, somos luminarios, usted se vea caído, derrotado, pero usted es una luminaria de Cristo, usted es un luminario donde usted esté, que estoy derrotado. Pablo decía, derrotado, pero no caído, ¿sí? Sí, pasando dificultades, pero no muerto. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea lo que seamos, somos de Él, donde quiera que estemos. También nos dice, mire, las luchas, las dificultades en este mundo no son comparables con la gloria venidera que tendremos en la eternidad disfrutándolo a Él. Muchas personas dicen, ay no, es que si yo me muero yo voy a descansar. Otros dicen, no, si después de esto no hay nada más. O si bueno, si me muero, ¿qué le hace que me vaya para el infierno? Pero ¿qué pasa? Que las personas piensan de que haciendo eso se van a huir de Dios. Van a huir, van a estar alejados de Dios. Y resulta que ¿quién los va a estar atormentando en el infierno? No va a ser Satanás. Porque si fuera por Satanás, allá estarían de rumba y en fin, y muchos piensan que eso va a pasar. Pero eso no va a ser así. Va a ser Dios el que los va a estar allá atormentando. Dice que les va a dar lo que ellos querían. Ellos pensaban estar lejos de Dios, pero no van a estar lejos de Dios, van a estar siendo atormentados por Dios. Que no sabemos cómo va a ser eso. Dice que allá va a ser el lloro y el crujir de dientes, no más. Y dice que es un gusano que nunca muere y es un fuego que nunca se apaga. Hasta ahí. No puedo añadirle más. Sí, hasta ahí nos deja ver la palabra del Señor. Y ya por último, en el versículo 6 del capítulo 2 nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, mostrar resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Dar frutos, primero, de arrepentimiento. Y segundo, frutos que confiesen que Cristo es nuestro Señor. Ahora, Él nos dice que nosotros le debemos de recibir a Él como Señor y como Salvador. Y muchos dicen, yo quiero a Cristo como Salvador, mas no como Señor. Pero nosotros lo tenemos que tomar de las dos formas. Ya somos salvos porque Él lo quiso así, nos escogió. Pero ahora nosotros tenemos que someternos al señorío de Cristo, andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Dándole siempre la gloria y la preeminencia al Padre, no más.
Él no hizo nada que no agradara al Padre. Él no hizo nada para desagradarlo a Él. Aún Él siendo Dios, aún Él siendo el Hijo de Dios, dice que siendo muy oscuro se iba a un lugar solitario y allí oraba y pasaba horas y horas orando. Ahora nosotros que somos unos simples mortales, unos gusanos de Jacob, que somos menos que el polvo de la tierra, ¿usted cree que no tenemos necesidad de orar? Ahora, nosotros tenemos los medios de gracia que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La oración, que es la comunión íntima con nuestro Padre Celestial, que es la única forma que nosotros tenemos de comunicarnos con Él, de contarle nuestros problemas, nuestras dificultades. Esa es la oportunidad que usted tiene de desahogarse con Él. ¿Se acuerdan el caso de Jonás? Cuando Jonás, bueno, después de todo ese rollo de que se iba a ir para otro lado, de que se montó en ese barco, bueno, se lo tragó el pez y lo vomitó allá en Nínive, y después de que él fue y pregonó que se arrepintieran, dice que la gente se arrepintió, que él fue y se quejó delante de Dios, sí, Señor, vea, por eso era que yo no quería, usted no iba a hacer nada, él quería que la gente fuera consumida, el Señor mandara fuego del cielo y los matara a todos. Pero él, ¿qué hizo? Él fue y le dijo a Dios y le expuso su condición. Dice, Señor, estoy deprimido, Señor, estoy aburrido, porque usted, bueno, le expuso su caso. Pero fue sincero con el Señor. Haga lo mismo usted con el Señor. Cualquiera sea su condición, cualquiera sea. Señor, estoy triste, Señor, estoy deprimido, Señor, estoy aburrido. Y seguro que ese tiempo con el Señor va a ser un tiempo de refrigerio, va a ser un tiempo del Señor levantarlo. Y el Señor, tengo un corazón destrozado, Señor, tengo un corazón que no me provoca ni orar, no me provoca ni leer la Biblia, no me provoca nada, no me provoca ir a la iglesia, no me provoca congregarme, Pero el Señor conoce tu condición. El Señor sabe qué necesidades tiene y es el único que nos puede confortar, que nos puede levantar, que nos puede, como decimos popularmente, que nos puede chochorear. Y es la única forma que sirve. Porque seguramente va a haber momentos en que ni su esposa, ni sus hijos, ni su ser querido, ni alguien lo va a poder levantar. Que solamente va a ser el Señor, a través de su Santo Espíritu, el que nos va a coger y nos va a abrazar y nos va a levantar. ¿Sí? Y también, el otro medio de gracia es la Santa Cena. La Santa Cena, ¿a qué nos lleva? A examinarnos. Porque las condiciones que nos ponen para participar de la Santa Cena nos dice, ojo, examínese antes de participar. Entonces eso nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces usted ha dejado de recibir la Santa Cena por su pecado? O sea, usted lo debe saber. Cada vez que usted va a recibir la Santa Cena, prepárese. No unas horas antes, no cuando está aquí, prepárese 2, 3 días antes. Empieza a revisar su vida. Estoy fallando en esto. Estoy siendo reiterativo en esto. Estoy cayendo constantemente en esto. Y vaya a Proverbios 10:23. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Puede que usted esté peleando con ese pecado hace mucho tiempo, pero no se ha metido en oración con el Señor a decirle, Señor, ayúdeme, Señor, yo quiero ser fuerte, Señor, yo no quiero más pecar. Puede ser un pecado de mentira, puede ser un pecado de adulterio, puede ser cualquier clase de pecado. Ahora, no solamente el adulterio puede ser físico, sexual, puede ser un adulterio espiritual. Usted está mirando más el mundo, amando más el mundo que amando más a Cristo, amando más la obra de Cristo. Usted no está testificando de Cristo con su testimonio. Porque usted no testifica de Cristo, porque su testimonio no es bueno. Porque ya la gente lo conoce y sabe que usted no es un buen creyente, que usted no le está dando la gloria a Dios, sino que está blasfemando. Y el otro medio de gracia, aunque no es medio de gracia, sino esos dos, pero la comunión cristiana, la comunión con otros hermanos.
la comunión con el mismo pastor. Si yo tengo un problema y no puedo salir de él, tengo que buscar ayuda, ya sea mi hermano, ya sea el pastor, ya sea un consejero espiritual, ¿sí? Pero con los consejeros que sean una persona de sana doctrina, que no porque sea fulanito que va a tal iglesia va a ser para mí un buen consejero, si no tiene buena doctrina también. Y ya para terminar, entonces queremos tener algunas aplicaciones. Primero, definitivamente tenemos que examinar nuestra vida. ¿Yo soy luz o soy tinieblas? ¿Cómo está mi vida? ¿Todavía en luz o en tinieblas? Uno de los mandatos que nos da el Señor Jesucristo es que nosotros tenemos que cumplir con la gran comisión. Tenemos que expandir el reino de los cielos. Nosotros como creyentes dice que somos mendigos, mostrándole a otros mendigos dónde hay pan. Nosotros somos mendigos espirituales. Nosotros estamos necesitados de Cristo y gracias a Él y a través de una persona que Él colocó en nuestro camino pudimos llegar a los pies de Cristo o ser conocidos por Él. ¿Sí? Igualmente nosotros tenemos que llegar a ser luz para otras personas, pero que no se burlen de nosotros porque somos cristianos de dos aguas, porque somos bacalaos, sino porque somos firmes. Es preferible que a mí me rechacen porque yo soy ortodoxo, porque yo soy firme en mis conceptos, porque yo soy firme en la palabra de Dios. Que no me digan, no, invitémoslo porque ese nos hace reír, invitémoslo porque ese se pone a hablar de la Biblia y nos lo resultamos gozando y sale haciendo lo que nosotros queramos. No, antes no lo invitemos porque ese no hace sino hablar de Dios, ese no hace sino hablar de Cristo. Pero esos tarde que temprano van a venir, como dice el dicho, con el rabo entre las patas, a veces nos ore por mí. Yo necesito conocer ese Dios que usted proclama, a ese Dios al cual usted le sirve. Entonces, ese es el llamado y la advertencia. Y por último, andar como Él anduvo, siendo luz, haciendo la voluntad del Padre, amando hacer la voluntad del Padre, amar hacer la voluntad de Cristo. Mire, si Cristo murió por mí y murió por usted, yo no sé de dónde lo rescató el Señor a usted, pero a mí me rescató de lo más profundo del lodo cenagoso de la desesperación. Y yo por eso le doy gracias, y yo por eso vivo tan feliz, y por eso no me da dificultad decir, Señor, si tú moriste por mí, si tú fuiste vituperado en esa cruz, si fuiste burlado, que se burlen de mí. A mí qué me interesa, si yo sé que te estoy agradando a ti, y tú me sostienes, y tú no me dejas caer en vergüenza, y si caigo en vergüenza, yo sé que ellos van a caer en más vergüenza el día del juicio. Porque Él es el que me sostiene y es el que me ha dado a mí la vida. Después de estar muerto en delitos y pecados, fue el que me rescató. Entonces, para Él vivimos, somos y vivimos para Él. Y lo que somos, lo somos es por Él y para Él. No ni siquiera para nosotros. Porque si no fuera por Él, quién sabe dónde estaríamos. Y iríamos por un abismo y felices. ¿Por qué? Haciendo lo que todo el mundo hace. Bueno, dejemos hasta ahí. Y lo único que me queda es decirle, si hay alguna persona que nos visita por primera o segunda vez, que no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo, yo le invito a que deje las tinieblas, a que sea luz para su vida y sea